8:50 aquí en el rumbo de la mañana, en el rumbo del país. A esta hora, las palabras iluminadas de Federico Jovine. Gracias, Domingo. Buenos días, compañeros de cabina, amigos que nos escuchan. Miren, este comentario que voy a hacer, tengo que decirlo que lo hago como parte interesada, porque indefectiblemente me he visto ligado en apoyar los procesos que se han hecho de esta institución desde mucho antes de la escogencia de su actual titular. Por lo tanto, aunque estoy indefectiblemente sesgado, pero creo que estaré siendo riguroso y objetivo. La semana pasada, el viernes, fue escogido el doctor Pablo Ulloa como presidente de la Federación Iberoamericana de Ombudsman, es decir, de Defensores del Pueblo. ¿Qué es esto? Es una entidad que agrupa más de 25 defensorías del pueblo del continente latinoamericano y de Iberoamérica, Portugal, España también, y que traza pautas y políticas en torno a cuáles deberían ser las líneas de actuación de los defensores del pueblo en estas comunidades, en estos países. La escogencia del doctor Ulloa va a ser por un periodo de 2 años y como él señaló en la nota de prensa, esto es un reconocimiento a unas labores que se están indirectamente, un reconocimiento de parte de todo este conglomerado internacional de defensores del pueblo acerca de las acciones que se están realizando en la República Dominicana en los últimos tiempos. Pero antes de hablar de esto, que suena a palabrería y a club de social, hay que ver en la trascendencia e impacto de lo que representa realmente la Oficina de Defensor del Pueblo de la República Dominicana o los defensores del pueblo como figura incorporada por el ordenamiento nórdico. Es una figura que está tratando de ser un contrapeso de los derechos que tienen los ciudadanos frente al ejercicio de la actuación estatal al momento de prestar servicios públicos. Usualmente hay una desproporción, hay una inequidad estructural, una asimetría entre el ciudadano normal, común, ciudadano a pie, y el tamaño y el Estado y su actuar, sobre todo en la prestación de bienes y servicios, sobre todo cuando tiene que ver con garantizar el cumplimiento de derechos fundamentales. Esta asimetría es natural. ¿Quién defiende al pobre, por ejemplo? Entonces, el defensor del pueblo como figura en esos fue concebido constitucionalmente como la instancia llamada a garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales por parte del Estado frente a los ciudadanos. ¿Cuáles son estos derechos fundamentales? Los derechos civiles y políticos de los que gozamos desde hace centurias, como libertad de asociación, libertad de reunión, derechos que fueron obtenidos porque ningún derecho se cede, los derechos se arrebatan y se conquistan, derechos que fueron obtenidos a través de muchos procesos de construcción, de movilizaciones, de revueltas, de cuestionamientos sociales, y por lo tanto los derechos lo vemos una cosa tan simple como el derecho de reunión, derecho de elección, derecho de libre tránsito, derecho de expresión. Sin embargo, hay otro más complejo, incluso recogido en nuestra Constitución del año 2010, como los derechos colectivos y difusos, el derecho al medio ambiente, a una vida saludable, el derecho a la salud. En definitiva, todos los artículos, todos los derechos que están contenidos del 37 al 67 de la Carta Magna. Esta figura del defensor del pueblo fue instituida a través de la ley 19-01 en el año 2001 y fue recogida con rango constitucional en la Constitución del 2010. Sin embargo, en estos 9 años de la ley a la Constitución no pasó nada. No pasó nada porque el objetivo era cumplir, el objetivo era crear una figura y tenerla ahí de simplemente como decir que estamos alineados con el viento que estaba soplando en estos países en esta segunda hora de reforma después del postconsenso de Washington. Sin embargo, con la constitucionalización del defensor del pueblo en el artículo 190 a 192, ya hay una obligación de darle carácter a esta figura. Y aún así, habiendo una constitucionalización de la misma, es en el año 2013 que se escoge a la primera defensora del pueblo, a la doctora
Zoila Martínez de Guante. Y esta dejadez institucional de en el año 2013 darle cumplimiento a unas disposiciones 12 años después de lo que la propia legalidad establecía y de lo que la propia Constitución 3 años con 3 años de tardanza establecía, obedecía a un fin. Porque en el esquema de cooptación del poder, en el esquema de captura de los sistemas de pesos y contrapesos de lo que fuimos víctimas en todos los órganos extrapoderes del Estado, el defensor del pueblo no podía quedar al margen. En ese proceso hay que entender que la selección de doña Zoila fue una selección hecha a una persona que tenía las mejores de las intenciones para hacer un rol destacado. Sin embargo, por razones que no vienen al caso, pues hubo serias limitantes, sobre todo estructurales, para poder ejercer con presteza lo que se ponía a cargo. Y en definitiva, en los 8 años que la Defensoría del Pueblo estuvo ahí del 2013 al 2021, pues bueno, la Defensoría sí tomaba denuncias, pero no tenía un rol efectivo. ¿Y qué significa esto? Que el defensor del pueblo no hacía nada, hacía muy pocas cosas y que por lo tanto la gente no conocía de su existencia y peor aún de su función. Y no es sorpresa, porque este es un país en la cual los dominicanos no entendemos la valía de los derechos fundamentales y creemos que los derechos son una gracia que nos otorga el Estado. Y en un país que es tan negacionista de derechos, incluso por parte de las propias personas que son víctimas de esa negación, donde decimos que el peatón no es gente, que la guardia lee como quiera, que en pleito de marido y mujer nadie se mete, que la soga se rompe siempre por el lado más chiquito. O sea, un país donde pensamos así, es difícil decirle a la gente de a pie, al ciudadano normal, ¿para qué sirve un defensor del pueblo? ¿Cuál es la importancia y cuál es la trascendencia? Y miren, yo les voy a decir algo, en los últimos 120 días que tiene el actual defensor del pueblo, el doctor Pablo Ulloa, escogido, juramentado el 14 de junio de este año, se ha aumentado en un 159% las orientaciones hechas a los ciudadanos que han ido a buscar soluciones, 160% a las reclamaciones, se han capacitado a más de 1.064 personas y sobre todo se ha contemplado una estrategia de potenciar la accesibilidad, porque si usted está en Jimaní o usted está en Montecristi y tiene que venir a la capital a decirle a un defensor del pueblo que el gobernador de Jimaní, que la seccional de salud pública de Elia Piña le hizo un problema, le negó un servicio de salud, que le están derrumbando su casa con cualquier arbitrariedad del Estado. Si usted tiene que venir aquí, usted no va a venir. Entonces, por lo tanto, hay que facilitarle al ciudadano que pueda ejercer sus derechos. ¿Cómo? Abriendo 32 oficinas en el país. Pero ¿cómo se pueden abrir 32 oficinas con un presupuesto tan exiguo? Bueno, se ha hecho un ejercicio interesante de alianzas estratégicas con el programa Supérate a través del Ministerio de la Presidencia. Se han hecho alianzas con la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con las casas comunitarias de acceso a la justicia, de tal forma que se ha utilizado infraestructura en estas 32 provincias que ya existe. ¿Qué pasa? Que en estas oficinas los ciudadanos de aquí, de esa ciudad, de esas localidades, pueden ir a requerir un servicio. ¿Y en qué consiste ese servicio que me va a dar el defensor del pueblo? Bueno, cuando una autoridad pública, electa o cuando una empresa privada que provea servicios fundamentales de estos que están garantizados en la Constitución o que con su accionar me vulnere estos derechos que están consignados en la Constitución. Una empresa minera, una empresa constructora que está desbaratando el cauce de un río, una empresa que está metida en el negocio del agua, por ejemplo, por decir algo. O sea, estoy hablando de derechos, una clínica que es prestadora de un servicio fundamental como el derecho a la salud. Entonces, cuando una empresa que provea servicios vinculados a los derechos fundamentales que le asisten a los ciudadanos, o cuando el Estado en su actuar, este ogro filantrópico que habló Octavio Paz en su momento, decida pisotear derechos y sin ni siquiera darse cuenta, usted puede ir a donde el defensor del pueblo, no solamente a decirle, porque usted puede ir a donde un cura a confesarse también, o a donde un psicólogo y también le va a escuchar. No, usted va a ir a donde una instancia que le va a escuchar y que tiene el mandato constitucional de actuar. ¿En qué consiste esa actuación? Puede ser una orientación, decirle no, haz esto, o puede ser una reclamación. Puede tomar su caso y puede ir a donde la instancia pública o privada y decirle, tengo esta reclamación de un ciudadano, te doy un plazo de tanto tiempo para que le respondan en la forma correcta, o
para que me digan a mí qué está pasando, y si no temperas a ese plazo y a mi requerimiento, entonces puedo incluso tener un rol más beligerante en justicia. Puedo ir a la fiscalía y puedo someterte para muestra un botón. Ya vimos hace un par de semanas cómo el presidente de la República removió de su puesto al director del Impostón, pero no olvidemos que en el mes de septiembre el director del Impostón de su momento fue sometido por el defensor del pueblo por ante la fiscalía. ¿Por qué? Porque se negó a otorgar una información pública. Sí, un derecho fundamental, el acceso a la información. No entregó la información, se le requirió, se le negó, bueno, pues se sometió y ahí está. Pero eso es solo lo que hace el defensor del pueblo, ¿no? Vimos también, por ejemplo, el rol de mediador, porque al final de cuentas, si se pueden resolver los conflictos como consecuencia de malentendido de una manera pacífica, amigable y dialogada, mucho mejor todavía por un tema de economía de procesos. Vimos que hace un par de semanas el ministro de Educación habló de cómo se iban a hacer el aumento de las pensiones de los maestros en el INAVI, beneficiando a más de 30,000 personas, gracias a una mediación así, o una mediación similar que se hizo en su momento con los colonos del ingenio de Barahona y con las personas afectadas por el proceso de privatización en su momento. En definitiva, que la selección del doctor Pablo Ulloa, más que un posicionamiento frente a un organismo hemisférico, es un reconocimiento a las actuaciones que se están haciendo en la República Dominicana en materia de defensor del pueblo. Así que nosotros no solamente aprovechamos para hacer una felicitación, no, eso no. Lo que hacemos es un llamado al pueblo dominicano a que acuda al defensor del pueblo cuando sienta sus derechos fundamentales vulnerados, a que crea en esta instancia, a que se empodere de sus derechos y a que entienda que los derechos fundamentales que le asisten no pueden ser pisoteados ni vulnerados por nadie. Y si hay una situación de esta naturaleza, hay una instancia constitucional paraestatal que tiene la obligación y el deber de velar por el cumplimiento de sus derechos. Rumbo de la mañana.